¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Dirección Correcta, el día de hoy, 6 de agosto, en el cual tenemos un invitado de lujo, de lujo. Costó tenerlo, pero hasta que lo logramos. Después de bastantes conversaciones ahí en la interna con el invitado que ya voy a presentar, tenemos el agrado de dar las gracias primero que nada a Radio Mirador del Gallo. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio, que transmite por la 107.9 del dial FM para los vecinos de Santiago Centro, por su señal web www.radioelmiradordelgallo.cl y por vía streaming por Facebook Live. También doy las gracias a Alejandro Correa, que es el anfitrión de la casa, que nos permite salir al aire. Y ahora nos vamos de lleno a presentar a nuestro gran invitado, como lo habíamos dicho, quien es abogado de la Universidad de Chile, fue core también de la región de Los Ríos, fue senador con la vuelta a la democracia, también fue senador, y además hoy en día es presidente nacional del Partido Regionalista Independiente PRI Demócrata. PRI Demócrata. Tengo el agrado de saludar, estimados auditores, al señor Hugo Ortiz de Filipe. Don Hugo, buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola Jorge, ¿qué tal? Un agrado, y al mismo tiempo aprovecho de hacerle llegar un saludo afectuoso a toda la audiencia de ustedes. Y esta radio cumple un doble objetivo: informar y entretener. Y al anfitrión del dueño de casa decirle que lo felicito, porque realmente una radio, los que no están metidos en estos no se imaginan, pero mantener al aire una radio durante todo el año es un sacrificio tremendo y tiene un costo de tiempo, de salud y también económico. Perfecto. Y vamos a entrar de lleno porque los tiempos son cortos. Usted tiene una agenda que es bastante extensa porque usted viaja normalmente una vez a la semana a Santiago y donde sostiene todas las reuniones a nivel gubernamental como socio de la Alianza por Chile, ¿no? Así es. Así que vamos a echar de lleno, don Hugo. La alianza se llama Chile Vamos. El Chile Vamos, perdón, porque el antiguo nombre era la Alianza por Chile. Chile Vamos, Chile Vamos. Y bueno, nos vamos a ir de lleno a los temas y quisiéramos tocar, primero que nada, desde que usted asume la presidencia del PRI. Esto fue en noviembre del año pasado, ¿no es así, don Hugo? Primero que todo les cuento, el PRI es un partido de la coalición el más nuevo. Incluso yo le diría que hoy día tiene un año. ¿Y por qué tiene un año? Porque el PRI propiamente tal se extinguió, terminó, porque no logramos sacar el 5% que la ley exige. Y se fusionó con otro partido y salimos como PRI Demócrata, Partido Regionalista Independiente, y nos asociamos con un partido que se llamaba Democracia Regional. Pero el PRI funciona como quien dice por el nombre de fantasía de PRI solamente, pero jurídicamente es PRI Demócrata. En noviembre del año pasado hicimos elecciones, se convocaron elecciones por la antigua mesa directiva, con la anuencia de todos los presidentes regionales y los dirigentes regionales, y concurrieron cerca de 100 personas, y nosotros obtuvimos el 68% de los votos de los consejeros regionales, y la lista perdedora obtuvo el 32%. Y eso en una democracia se respeta, y uno cuando pierde va y felicita al ganador, le da la mano y se pone a su disposición. Y el que gana tiene que tener la humildad y la fortaleza interior para decir, bueno, aquí después de estas elecciones somos todos los mismos, el mismo partido, y vamos a salir adelante y vamos a trabajar. Desgraciadamente, en nuestra colectividad, el grupo que perdió estimaba que esto era una especie de feudo de ellos familiar, y no lo resistieron, y tanto no lo resistieron que empezaron a fundar o a formar otro partido, que las iniciales son NCM. Nueva clase media. No, es decir, el partido orden dijo negro y no sé qué significaba el CM. Pero esa es la sigla que corrieron allá. Y negro porque al que fue presidente todo el mundo le dice negro Sala, así que negro CM. Correcto. Y nosotros hemos seguido trabajando afanosamente, hemos logrado imponernos dentro del país con amistad, con cariño y fundamentalmente con mucho trabajo. En absolutamente todas las regiones, las directivas están funcionando bien, en algunas tenemos muy buen trabajo, en otras regular y en algunas, las menos felizmente, un trabajo deficiente porque no hemos encontrado la gente adecuada. Pero yo le puedo señalar a usted que nosotros como PRI vamos a llegar, en la elección pasada
cuando lo dirigía la antigua directiva, el PRI sacó un 2.42%, que como yo digo es la nada misma. Exacto. Pero ese 2.42%, estimadas amigas y amigos auditores, representa el 6% del conglomerado de gobierno. Y el 6%, siendo pequeño, es importante. Sin duda, no, sin duda. Pero ahora le digo una cosa, no nos cabe ninguna duda de que nosotros, y como se lo dije al propio presidente, vamos a ser el partido político de la coalición que porcentualmente, por favor, para que no se interprete mal, vamos a ser el que más va a crecer. Porque si nosotros duplicáramos la votación y llegáramos, que creemos que vamos a pasar el 100%, llegaríamos casi a un 5%, y un 5% va a representar un 11, un 12% de nuestro sector. Y como le dije hace un par de días atrás a Andrea Lamán, le dije, mira, después de las elecciones de alcalde y concejales, me vas a estar invitando todos los días a tomar un café o cosas así, porque, con esto lo decimos con mucha prudencia, sin soberbia, pero también con algún grado de chance, de broma. Le dije, oye, nosotros vamos a ser los que vamos a dar el dedazo, porque ese 10-12% de nuestro sector, para donde apuntemos el dedo para ese lado, se va a inclinar el candidato que Chile va a presentar a la presidencia de la República. Luego vamos a hablar del corazón de barrio, ¿eh? El corazón de barrio, que es el eslogan que tiene el PRI demócrata que encabeza don Hugo. Ahora, para cerrar un poco la polémica que nosotros acá tuvimos a Eduardo Sala, que se presentó como presidente del movimiento de nueva clase media que se va a conformar como partido político. Pero él también dejó un emplazamiento y dijo, mira, en realidad explicó las mismas razones, Hugo, las mismas razones que usted está dando, que se fue el partido, bueno, hubieron ataques cruzados, había algo que era irreconciliable al interior de la colectividad. Así lo planteó él. Pero también dijo algo bien concreto y dijo, mire, pregúntenle al presidente del partido, nosotros entregamos un partido con 34 seremías y hoy en día están reducidos a 11. 34 seremías. Eso fue. No. Claro. Quiere decir que está desubicado. El partido tuvo inicialmente 8 seremías y hoy día, es decir, nos están cambiando una seremía, la seremía del trabajo de Santiago, estábamos bajando a 7 por una seremía en otra región. Perfecto. O sea, estamos en 8 seremías. O sea, no tiene por dónde, no tiene asidero. No, pero si estos son hechos públicos, uno se mete en transparencia o se mete a las seremías del país, y nosotros hemos tenido siempre, desde que asumimos, 8 seremías. Perfecto. Es decir, desde que asumimos, cuando el gobierno asumió, tuvimos las 8 seremías y hoy día tenemos 7. Y ellos se esfuerzan, es decir, de que hacernos aparecer disminuidos en circunstancias de que nunca tuvimos más. Lo que pasa es que el presidente que les habla, a diferencia de Eduardo, yo no tengo ni un pariente, pero no tengo ni uno, pero absolutamente ningún pariente en la administración del Estado. Yo siempre fui abogado de ejercicio libre, nunca he sido abogado funcionario, nunca he querido ser abogado funcionario, excepcionalmente en algún periodo he prestado alguna asesoría o servicio, pero siempre ha sido muy transitorio, y desde los 50 años que ejerzo la profesión tengo 45, 46 años ejerciendo libremente. El único periodo en que yo, es decir, no me sentí nunca funcionario, pero que era jurídicamente funcionario, fue cuando fui senador. Y cuando fui senador, es decir, mantuve el estudio de abogado porque siempre dije, los cargos de elección popular son eminentemente transitorios y lo que uno es en definitiva la profesión que uno tiene. El que es médico, el que es abogado, el que es ingeniero, los profesionales, tenemos que volver al área. Y yo nunca quise ser abogado funcionario, se lo reitero. Tengo gran respeto, pero gran respeto por los colegas que son funcionarios. Pero a mí no me entusiasmó nunca. Y cada uno en la vida busca lo que le satisface. Exactamente. Así que, para aclarar definitivamente, nosotros seguimos teniendo el mismo peso, pero con una diferencia. Usted está en los medios. ¿Usted ha visto con qué frecuencia el presidente me está invitando? No, todos los días lunes la directiva estaba presente ahí. Y además, es decir, y el comité político. En el comité político, me invitaba a su casa, he estado comiendo con él en su casa. Los 4 presidentes de partido, con él los 5 solamente, hemos intercambiado opiniones, somos escuchados, porque nosotros vamos a plantear cosas, ideas, posiciones, pero no cargos. No es el partido, no quiero que el partido se transforme en una especie de agencia de empleo. Y yo personalmente soy enemigo de crear más funcionarios públicos,
porque los funcionarios públicos, en definitiva, los pagan los contribuyentes. Y si no tienen tareas determinadas, asignadas, y van a hacer activismo político, son un fraude. Y si hemos denunciado que durante el periodo primero de la concertación y después de la nueva mayoría se hizo un uso abusivo del Estado, no podemos caer en lo mismo. Es caer en las mismas mañas, en las viejas prácticas. Viejas prácticas. O malas prácticas, como decía Velasco, que terminó en lo mismo. Exactamente. Oiga, don Hugo, lo quiero llevar al tema, conversemos de Corazón de Barrio. Ah, sí. Bueno, Corazón de Barrio es una propuesta. Nuestro partido fundamentalmente lo integran gente de los sectores medios, sectores populares. Y el barrio, y ustedes aquí, la radio está en un barrio. El barrio es la expresión de lo que es el sentimiento popular, donde se hace convivencia, donde la gente se conoce, donde en caso de alguna desgracia se auxilian, etcétera, etcétera. Y entonces hemos hablado de Corazón de Barrio, diciendo la gente que tiene espíritu de servicio, que tiene condiciones para desempeñar el cargo y que quiere hacerlo en este movimiento nuestro, que es el PRI, que es el Partido Regionalista Independiente, tienen cabida. Y hemos llamado a la campaña Corazón de Barrio para decirle a ustedes, amigas y amigos auditores que nos están escuchando, si alguno de ustedes tiene interés o sabe de alguien que tiene méritos y condiciones, las puertas del PRI siempre van a estar abiertas. Y algunos van a decir, bueno, ¿pero dónde funcionan? Pero estamos aquí en Morandé 322, en el centro. De toda la dirección, Morandé, la página y todo. 322, oficina 303. Y es cuestión de meterse en la página del PRI y nos ubican, y felices nosotros de incorporar hombres y mujeres de los distintos grupos etarios. ¿Qué significa grupos etarios? De las distintas edades, amigas y amigos. Porque hay algunos que nacen viejos y hay viejos que dicen, somos triunfadores. Y aquí el dueño de la radio, o el administrador de la radio y el que habla, somos triunfadores porque hemos llegado a viejos y hemos sorteado todas las dificultades que la vida nos presenta y estamos en esto, firmes, como viejo roble, aquí frente a los micrófonos, invitando a la gente a que se sume a este movimiento. Somos el más nuevo, pero el que tiene un espíritu indomable, porque los que hemos estado toda una vida en política y que no hemos pensado en cómo vivir de la política, sino que hemos vivido para la política, podemos decirle a la gente, esta es una actividad noble y necesitamos que se incorporen a fin de quitarle el espacio que están ocupando muchos patudos, que lo único que pretenden es acomodarse ellos y su familia. Una vez un amigo me dijo, a lo mejor ofendo, así que no voy a decir nada, me lo voy a saltar. Porque no lo hemos censurado, No, pero es una alusión a un partido y no es justo que yo lo diga sin que una persona de ese mismo partido me pueda rebatir. Claro que es una broma y algunos no lo toman como tal, así que prefiero no hacerlo. Perfecto. Ahora, la bajada de este eslogan, Corazón de Barrio, ¿cómo ha sido recepcionado en la base? Dado toda la crisis, Hugo, usted sabe la crisis que hay hoy en día en la política y que es transversal, atraviesa desde el Frente Amplio hasta la UDI. Hay una desconfianza por parte de la ciudadanía. ¿Cómo pretende el PRI, digamos, insertarse y reencantar a la gente? Mire, yo le voy a decir una cosa. La gente tiene razón, pero absoluta razón, cuando se desencanta la política. En el gobierno pasado, haber aumentado de 120 a 155 los diputados para darle cupos y cabida a una serie de tipos, hombres y mujeres, que querían llegar al Parlamento, no tiene justificación alguna. No se ha mejorado la tarea legislativa. No se han elegido los más brillantes, más ilustrados del país para que vayan a legislar. No voy a dar nombre, pero hay algunos que son payasos. Es decir, y la gente, sin que yo los nombre, sabe a qué me estoy refiriendo. Esos son una vergüenza. Pero también da vergüenza que haya electores que voten por esos payasos. Entonces, ¿cómo se vuelve a tener confianza en la actividad política? ¿Sabe? Cuando el elector es serio. Miren lo que hago, le digo a usted, amiga y amigo, tenemos que ser serios. No podemos ir a votar porque jugamos a la pelota junto con un fulano, no importa que sea semi-analfabeto. No podemos votar por una persona
que ha estado 100 veces procesada. No podemos votar por una persona que no tiene trabajo ni oficio conocido y que toda la vida ha vivido de dirigente del sindicato donde nadie lo conoció trabajando. En fin, votemos por la gente que es seria, que es honorable, por ese profesor abnegado, por esa dueña de casa que se esfuerza y que saca a sus chiquillos adelante con escasos recursos. Votemos por la gente que realmente tiene espíritu de servicio público. Y lo que es más relevante, que junto con tener espíritu de servicio público, tiene un gran amor a la camiseta y tiene un gran amor por tratar de sacar adelante los problemas de sus respectivos comunas o barrios. Por eso hablamos de corazón de barrio. Fíjense que los dirigentes poblacionales, ¿qué ganan? Salvo las críticas de muchos vecinos que no hacen nada. No ganan nada, pero se sacan la mieche que trabajan. ¿Y qué ganan los bomberos? Nada. ¿Y qué ganan la gente que son voluntarios en los hospitales? Nada. Ese es el Chile real. Pero ese que vive desde su cama o desde su casa o de su WhatsApp criticando a todo el mundo, que no aporta nada y que nunca ha hecho nada, a ese basurelo. No tiene derecho a alzar su voz criticando o a escribir, aparte de dejar constancia de su ignorancia por las faltas de ortografía que va dejando, no tiene derecho a criticar a la gente que se esfuerza por hacer algo en favor de la comunidad. Ese es el planteamiento que hacemos nosotros como corazón de barrio. Eso es lo que queremos como PRI, como partido pequeño en nuestra coalición, el más joven, pero junto con ser el más joven, con más talante, con más fuerza, con más ánimo, con más ganas de hacer cosas. Ahora, también usted tocaba y daba un esbozo general sobre el tema de los parlamentarios, del aumento parlamentario que hubo en el gobierno anterior. ¿En el gobierno anterior? Claro, en el gobierno anterior. Que fue efectivamente en el gobierno de Michelle Bachelet, claro, y dijeron que no iba a significar un costo para el Estado. Resulta que después, sí, efectivamente, hoy sabemos que es mucho más plata que tiene que desembolsar las arcas fiscales para poder mantener y no se justifica. Hay un sector importante de la política, de hecho lo dijo el presidente, que quería volver a la cuota antigua. A la cuota antigua. Por ahí saltó el Frente Amplio en cierta medida diciendo que esto era un binominal encubierto. Ahora, el PRI, yo tengo clara cuál es la postura porque hay un video que está recorriendo en su página. Por favor, háblenos de cuál es su postura frente al tema de volver a la cantidad parlamentaria que había inicialmente. Mire, primero de todo, nosotros podríamos guardar silencio si tuviéramos un interés mezquino y personal de partido, porque no tenemos parlamentarios. En la próxima elección pensamos que vamos a sacar parlamentarios. Fíjese que, no sé si el domingo, no este domingo, sino que el anterior, o 2 domingos atrás, en el editorial del Mercurio salía que el Partido Comunista, con un 4.6%, tiene 8 diputados. Con un 4.6%. Nosotros vamos a superar el 4.6%. Yo creo que vamos a sacar del orden del 5% en la próxima, entre 5 y 6% en la próxima elección de concejales. Porque ahí es donde se mide, por los concejales. Se mide, exactamente. No por los alcaldes. Exactamente. Y vamos a hacer una distribución, ingeniería política, ¿no es cierto? Y vamos a tener parlamentarios. Pero no podemos pretender tener parlamentarios aumentando el número de ellos. Tenemos que ganar dentro de la cuota que existía, 120. Y estamos dispuestos a dar esa pelea para sacar a algunos parlamentarios en algunos distritos de Chile. No vamos a llevar parlamentarios en todos los distritos del país, porque pertenecemos a una coalición donde no caben más cupos. Si son 120 los cupos a llenar, podemos llegar, se puede llegar un candidato más, por ejemplo, si se eligen en la región de Los Ríos, donde yo vivo, se eligen 5 diputados, podemos llegar 6 candidatos. Perfecto. Y somos 4 partidos, entonces hay que meterse ahí y hay que hacer calzar en todo Chile con esa cifra. Y creemos nosotros que nos va a ir bien y creemos que no se justifica desde el punto de vista del trabajo legislativo, de la calidad de las leyes que se hacen o que se dictan, es decir, el aumento parlamentario. No se ha visto. Si uno mira la calidad de las leyes, ¿a cuántas se le ha reclamado por inconstitucionalidad? ¿Cómo un parlamentario no va a saber que hay materias en que no se puede meter? Si yo no llego al Parlamento, no puedo decir voy a subir el salario mínimo a 500.000 pesos, porque jurídicamente no tenemos,
No, es decir, el Parlamento no tiene facultades para hacerlo, porque si no sería una especie de póker en que dice sus 2 y 2 más. Usted ofreció 400, yo 800. Por ejemplo, hoy día hay un grupo de diputadas, 2 diputadas, que plantearon rebajar las horas de trabajo de 45 a 40. Las 40 horas. En circunstancia que el gobierno planteó rebajar a 41 y fracción, pero con un horario flexible. ¿Qué es lo que dijo? Que se acomoden, porque hoy día no es como antes. Fíjese que yo le explico con mi profesión a ustedes, amigas y amigos auditores. Yo para poder presentar un escrito tenía que imprimir, antes yo partí con las máquinas de escribir, Underwood, esas que uno golpeaba y tecleaba y tenían cinta. Bueno, pero ahora se hace el escrito y hasta el final uno lo llevaba, se lo timbraban. Hoy día son lo que se llaman los escritos virtuales, se ingresan por internet. Entonces, ese trabajo que hacía el abogado funcionario, por ejemplo, que tiene que tener un número determinado de respuestas y causas, si lo puede hacer de lunes a jueves, por ejemplo, bueno, que trabaje de lunes a jueves, y que tenga viernes, sábado y domingo. Correcto. Y ese trabajador, es decir, que puede hacer una serie de trabajos, por ejemplo, en tesorería se tienen que cobrar plata al contribuyente, en las notarías, en 1000 cosas. Bueno, ¿por qué no van a poder esa modernidad, para decir esas posibilidades que le entrega la ciencia y la tecnología? ¿Por qué no se aprovecha? Ahora, hay cosas que no se pueden, hay que estar al pie del cañón. Pero, por ejemplo, ustedes que están aquí en una radio, si usted termina el programa radial y a las 21, a las 22 horas, a las 10 de la noche, se quiere ir y quiere dejarle música, no tiene que estar poniendo como antes cada CD, deja programado, incluso dando la hora. Entonces, esas son cosas que para mucha gente del ayer le cuesta entender, pero los cabros, los hijos de uno, los nietos de uno, se peinan, como dicen ellos, se lo saben de memoria, y eso es lo que se está planteando por el gobierno, un horario flexible, de manera que los padres, los hijos, cuando digo los padres me refiero al papá y a la mamá, los hijos, hijas e hijos, puedan compartir más, puedan convivir más. Y eso es, yo creo que lo que quiere la inmensa mayoría. Si la ciencia y la tecnología y el mundo del mañana avanzan a paso acelerado en función de estas cosas, esa inteligencia virtual de que ustedes aquí en los medios la entregan permanentemente. Fíjense que están saliendo no solo el auto eléctrico, sino que el auto sin conductor. Entonces, nos cuesta entenderlo. Fíjense que mi señora que tiene un Peugeot, para estacionarse ella tiene que poner, déjale ver el espacio, el auto le calcula y no toca. Y yo le digo, la primera vez que se estacionó haciéndolo y sin tocar, yo estaba nervioso. Pero cuando vi que el auto se estacionó y quedó perfecto, dije, estamos sonados. Sí, estamos quedando helados los que estacionábamos el auto a la señora. Exacto. Mira, lo están llegando preguntas, don Hugo, y también felicitaciones. Antonio Muñoz Caballero, muy bien. Hugo Ortiz de Filippi, grande nuestro partido. César Monsalve, por otro lado. Acá, Salvador Pucio, que es presidente de Chile Digno, que es un movimiento grande que se está formando por las redes sociales. ¿Qué opina de la aprobación del TPP-11 en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado? Bueno, es decir, yo le digo una cosa. Primero que todo, cuando uno participa en política no puede pretender ser un experto en cada una de las materias. Pero yo pienso que todo lo que signifique ir velando por lo que significa progreso, mantención del medio ambiente, en definitiva, el avance que... A ver, yo digo, avancemos sin destruir. Chile necesita el progreso, pero un progreso que signifique también preservar el medio ambiente. Y el medio ambiente es fundamental. Es decir, el PRI es un partido que ha estado permanentemente diciendo, nosotros no queremos vivir en la época de Tarzán, en que no se haga nada de nada, pero tampoco queremos que lleguen aquí las empresas y vayan devastando el medio ambiente. Depredando. Nos llega otra pregunta. Gerardo Díaz, saludos cordiales desde Constitución. Soy el pescador caminante, dice, que lucha por la anulación de la ley de pesca 20.657, más conocida como la ley Longueira. ¿Qué le parece con esta ley, don Hugo? Bueno, mire, yo le digo una cosa, es decir,
si usted me van a hacer una pregunta de cada uno de los temas, yo le puedo contestar en forma genérica. La ley de pesca, es decir, sin lugar a dudas, no refleja lo que la gente quiere, ni tampoco lo que quieren los pescadores artesanales. Ahí se cuidó más el interés de las empresas que de los pescadores artesanales, y nosotros, es decir, no somos abogados, por decirlo de alguna manera, de los grupos económicos. Creemos de que tienen que convivir el sector empresarial con el sector de la pequeña y las pymes, ¿no es cierto? Porque los pescadores artesanales son pequeñas pymes, ¿no? Ellos trabajan, salen 2, 3, 4 en una embarcación, en sus lanchas, ¿no es cierto? Y viven del producto. Exacto. Pero si le van a diezmar esa fuente de ingresos a través de estos barcos fábricas, ¿no es cierto? Barcos de empresas que tiran una para absorber y sacan miles de kilos Yo vi en el norte cómo sacaban la anchoveta, pero la anchoveta era para eso. Pero en lugares donde ellos viven de esto, tenemos que reservarle, y está perfectamente determinado cuántos son los kilómetros que ellos tienen derecho, las millas que ellos tienen derecho, para poder explotar tranquilamente ese bien como pescadores artesanales. Y ahí quedan excluidas las empresas pesqueras. En ese sentido, el PRI, digamos, está disponible a poder... Mire, los pescadores artesanales y todos los... ley. Nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades. ¿Sabe lo que pasa? Que cada ley se va discutiendo. Yo no pretendo ser experto en cada una de las temas, pero siempre he dicho, para poder ser dirigente se requieren 2 cosas. Criterio, y tener una cultura general y darse cuenta de lo que está pasando. Si una persona no sabe lo que está pasando en el país, quiere decir que no puede ser dirigente político. Perfecto. Pero si usted me dice cómo se hace el puente, o esto, lo otro, lo más allá, y la cosa técnica, obviamente que no estoy en situación de dar ese tipo de respuestas. Pero sí puedo decirle dónde se reclama por parte de la gente la construcción de un puente porque se necesita, dónde se requieren hacer mejoras en los hospitales, dónde se requiere que no haya, es decir, que haya una mejor atención en salud, en educación, dónde se necesita que haya policía a fin de que la delincuencia no se arrogue los barrios como propios, etcétera. Y eso, sin ser técnico, el buen criterio le indica a uno cuáles son las medidas que hay que tomar en cada caso. Ahora, en términos estructurales, la postura del PRI frente al tema de los recursos naturales, ¿cuál es? Mire, nosotros... El cobre, litio... Mire, primero que todo, nosotros, dentro de los recursos naturales hay algunos los que como lo que le llamaron el cobre, el sueldo de Chile. El cobre, el litio y todos esos productos tenemos que aprovecharlo y explotarlo en los tiempos. Llegó un minuto en que el salitre, por ejemplo, fue un gran sustento muy relevante para el país, pero después se van reformando. El petróleo, por ejemplo, en los países del Medio Oriente, cuando los autos sean eléctricos, el petróleo va a dejar de ser la niña bonita. Y cuando el cobre y el litio sean reemplazados por otros bienes, no sacamos nada con preservarlos si no le vamos a dar una utilidad. Lo que sí tenemos que hacer es que los dineros producidos por estos bienes tenemos que aprovecharlos para que a la comunidad nacional les lleguen los beneficios que esos bienes nos entregan como país. Y por eso el cobre no es propiedad de una región, sino que es propiedad de todo Chile. Y no puede ser propiedad de un grupo de trabajadores, sino que de los trabajadores chilenos. Estoy de acuerdo que tienen que tener una situación, y la tienen, mejor a la media de los trabajadores chilenos. Pero no podemos dejar de considerar que hay muchos lugares del territorio nacional donde se necesitan recursos. Y esos recursos hay que... El Estado tiene que ser como un buen padre de familia, me refiero a un padre y madre. Cuando hablo en términos, de esto me refiero en los términos que siempre decían padres de familia, era el papá y la mamá, que distribuían dentro de lo que se podía el presupuesto que tenían. Y nosotros sabemos que hay lugares del país donde las regiones no son autosuficientes y hay que llevarle apoyo económico. Es decir, hay lugares, yo no sé, pero les puedo decir, la ECA, que era la empresa de comercio agrícola, existía y llegaba a lugares donde ningún establecimiento comercial quería instalarse porque habían 200 personas nomás, ¿eh? Por decir algo. Es decir, en Villa O'Higgins,
en Caleta Tortel, en la región de Aysén, y en cuanto otro villorrio del país. Estos servicios eran atendidos por la ECA, tenía que haber una especie de banco del Estado, antena del Estado, ambulante para ir a pagarle los sueldos y cosas así. Pero bueno, y mientras se necesiten esas cosas hay que hacerlas. Ahora felizmente esto se ha superado. Hace 30 años atrás no existían los celulares en la forma que hoy día existen. Hoy día los niños van al colegio y todos tienen su celular para decirle a la mamá ya terminamos, ven a buscarme o qué sé yo. Es una comunicación al instante. Pero antes, yo le puedo decir, y con el respeto a la gente joven, le digo, oiga, el año 62 en Chile compramos televisores para ver el fútbol, pues. Claro. Y en blanco y negro no existían, pues. Y ahora, es decir, no sé cuántas pulgadas y qué esto y qué lo otro. Entonces, tenemos que entender que el mundo, sobre todo en los últimos 50 años, ha crecido y se ha desarrollado en una forma en que ya nada es misterio, en que usted, si hay algo que no sabe, lo busca y lo googlea, como dicen los sitios, lo saca y sabe de qué estamos hablando. Exactamente. Ahora, Hugo, ¿qué piensa usted referente si hay que modificar la Constitución o no? ¿Cuál es su mirada? Usted fue jurista, fue miembro de la Corte de Apelaciones. Sí. Por tanto, mire, yo le puedo decir una sola cosa. Yo fui abogado integrante de la Corte de Apelaciones en el año 88, 89. Y después fui senador, así que estuve en otros temas. Pero le puedo decir lo siguiente. No hay ninguna ley en el país que no sea perfectible. ¿Qué significa perfectible? Que se pueda mejorar, que se pueda corregir, que se pueda hacer más de acuerdo a la realidad en un momento determinado. Pero esa ley, ¿no es cierto? Yo, cuando me dicen hay que reformar la Constitución, le tengo que preguntar a quién me dice que hay que reformar la Constitución, qué parte quiere reformarla. por ejemplo, el tema del modelo económico, que afecta directamente a la clase media. Mire, primero que todo yo le voy a decir lo siguiente. El modelo económico no solo me gusta, sino que me satisface plenamente. Y le voy a decir por qué. En Chile, a veces dicen el neoliberalismo. Pero resulta que hay dos modelos económicos en el mundo. Les gusta o no a uno, hay dos. Hay uno que ha probado que es extraordinariamente malo. El sistema marxista, el sistema comunista, en Europa estuvo muchos años, ganaron en muchos países y siguieron avanzando. Es decir, le digo, yo tuve la suerte de conocer países del mundo socialista cuando eran socialistas. Estuve, en ese tiempo se llamaba Checoslovaquia, hoy día es la República Checa y la República Eslovaca. Estuve en Bulgaria, estuve en la RDA, que era la Alemania comunista, en fin, etcétera. Y le puedo decir, a esa gente no lo echó la oligarquía porque no existía. Tenían 40, 50 años el Partido Comunista. Tampoco lo echaron los gringos, no hubo una intervención extranjera. Fue una reacción popular frente a la ineficiencia. En Venezuela, y los que defienden el sistema socialista, háganse una pregunta. Si estuviésemos, es decir, muy bien en un país, ¿empezaríamos a irnos todos? Si se han ido casi 5 millones de infracción, 5 millones y medio de venezolanos, no es porque lo estén pasando bien, y los venezolanos que llegan a Chile y a los otros países de América o a Estados Unidos o a los distintos lugares, no vayan a decir que son los ricos, porque si no sería un país de puros ricos. Es la clase media y es la clase modesta que se da cuenta que no tienen para los tratamientos médicos, que no tienen para los medicamentos para sus enfermedades, que se da cuenta de que la policía hace un uso abusivo de sus facultades, donde, oiga, si la señora Michelle Bachelet no es de derecha, ¿no? Y ella reconoce en su informe en las Naciones Unidas de que la violación a los derechos humanos en Venezuela es una dura realidad. Y por eso hay algunos que han dicho, señor, lo que está pasando en Venezuela no lo podemos juzgar como izquierda o derecha, sino que como una realidad, y esa realidad es que el gobierno de Maduro es una dictadura de izquierda, pero es una dictadura que, es decir, ha tenido conductas pero atroces. Y bueno, es decir, nosotros sabemos lo que significa hacer las colas, pero los más jóvenes no, pero yo recuerdo que me tocaron hacer cola en el gobierno del señor Allende, y no una, sino que muchas colas. Ahora, ¿pero usted cree entonces que es legítima la injerencia extranjera de un país sobre otro país? No, yo pienso que nosotros... Cada país debiera arreglar su... No, a ver, perdón, dos cosas. Una,
Si a mí me dicen si soy partidario de una intervención armada de Estados Unidos, le digo, nosotros derechamente creemos que sería una atrocidad y desprestigiaría el movimiento de Juan Guaidó. Juan Guaidó no es de derecha. Guaidó es un hombre de centro izquierda o de izquierda, pero de una izquierda democrática. Y yo le diría, es como, a ver, lo que fue el radicalismo en su tiempo, una posición socialdemócrata. Correcto. La socialdemocracia en el mundo nació para combatir, junto con la democracia cristiana, a la extrema izquierda, valenciana, al Partido Comunista. Así es. Y se diferenciaban unos porque hablaban de un humanismo cristiano, los demócratas cristianos, y los socialdemócratas hablaban de un humanismo laico. Pero querían un humanismo y que haya sentido social. Si yo le digo, ¿quién no quiere? ¿Quién se va a oponer dentro de los sectores medios y que somos de extracción popular? Hoy día yo no soy pobre porque me fue no bien, sino que extraordinariamente bien en la profesión. Pero yo estudié en un liceo aquí cerca. El barrio Borgoño, ¿eh? En el barrio Borgoño, ahí, sí. En el barrio Matadero. Y le puedo decir, y después que egresé en enseñanza media, de esos años, sexto humanidades, 6 años después entré a estudiar Derecho porque tenía que trabajar. No tenía el papito que me financiaba los estudios, pero no soy un resentido social porque hay algunos que pudieron entrar a estudiar de inmediato, los voy a odiar y hacer una lucha de clase. Yo creo que todos podemos. Y la dueña de casa, el dueño de casa que me está estudiando, les digo con cariño, si usted se lo propone, puede estudiar. No importa que no saque un título, pero puede estudiar para explicarle a su hijo, a su nieto, las tareas que le están dando en el colegio. Uno se puede superar todos los días si tiene ganas, tiene deseo. Y entre estar viendo una comedia y estar viendo una de estas telenovelas y cosas así, aprovechen ese tiempo, lean, estudien y van a decir, no era tan difícil. Y después de algunos años, ¿cuántas mamás se pusieron a estudiar junto con sus hijos y los dos se recibieron? Ahora, eso sí también de nuevo es cierto, están sacando el ramo de historia, por ejemplo. ¿Cómo la gente va a poder...? Mire, a ver, primero que todo, dicen que las verdades a medias son mentiras a medias. Los programas de estudio no lo hace el Ministerio de Educación. El programa de estudio hay una comisión, que no sé si son 9 o 11 personas las encargadas de hacer eso. Cuando el gobierno de Sebastián Piñera asumió, ya el programa de estudio había resuelto a las personas encargadas de esto que se bajaban las horas que eran electivas, las horas de historia. No se suprimen. Lo que se hace es que la historia se supone que se enseña en los cursos previos. Es una suposición, porque yo me doy cuenta que los chiquillos hoy día hasta hablan con falta de ortografía. ¿Ah? Sí. Vamos a leer unos saludos. Maduro no me gusta, pero el problema de Venezuela es el bloqueo norteamericano que le tienen a Venezuela, dicen por ahí. ¿El problema cuál es? El problema es el bloqueo norteamericano que le tienen a Venezuela. Mire, esa misma explicación se la dan a los pobres cubanos que hace 50 años tienen a los hermanos Castro y compañía. ¿Ah? Es decir, ¿y qué explicación le van a dar en Nicaragua, que están pasando hambre y miseria con un gobierno de izquierda? No, yo le digo, es decir, hay que ser realistas. No se van 5 millones de habitantes de un país porque hay un bloqueo de otro país, sino que se están yendo porque ahí ese gobierno es ineficiente. Punto. Ahora, es cierto que hay ahora un bloqueo, pero el bloqueo es reciente, ¿no? En relación al hambre y miseria que está pasando hace rato. Venezuela se farrió, era el país más rico, Petróleo. era el país más rico de toda América. Exactamente. Y hoy día es el país más pobre de América. Le van a echar toda la culpa a Estados Unidos. No están pensando que ahí tienen una corruptela con generales, el ejército del que mantiene a Maduro. Si Maduro cuando aparece dirigiéndose al pueblo, le está hablando a los soldados, no le está hablando a la base popular. ¿Qué opina usted, Hugo, referente, lo vamos a pasar a un tema rapidito que ya nos queda poco, el tema de los inmigrantes? Lo que está pasando en el norte ahí con los hermanos venezolanos que están a la espera de poder ingresar al país. ¿Cuál es su postura como PRI o como Hugo Ortiz de Filippi frente al tema de los inmigrantes? Primero que todo, nosotros lo planteamos en el comité político. Nosotros creemos que a Chile tienen que llegar, de acuerdo a... Usted no puede invitar a una fiesta a su casa más personas que las que le caen en el living. No puedo yo invitar a 1.500.000 personas, ¿no es cierto?, al país y sabiendo que con eso estoy echando a perder las posibilidades de bajar el número de cesantía. Hoy día
se mantiene la cesantía en un 7%, pero resulta que hay en los últimos 190.000 puestos de trabajo que se crearon, solo el 10% fueron para chilenos, el resto para extranjeros. Bueno, y tenemos que tener solidaridad con los que están, pues ya están aquí. Pero nosotros tenemos que aceptar que lleguen los extranjeros primero, que vienen a trabajar, que no nos mienten cuando ingresan. Porque si yo voy a Estados Unidos y digo que voy de turista y me quiero quedar, desde el aeropuerto me echan. ¿Ah? Es decir, o a España o cualquiera de los otros países. Estoy nombrando países grandes. ¿Ya? Después, nosotros tenemos que permitir que lleguen los que son un aporte. Fíjense que de Venezuela han llegado más de 1.000 médicos venezolanos que han dado las pruebas y se han sacado extraordinarias notas demostrando seriedad y eficiencia en la profesión que desempeñan. Y en consecuencia han sido un tremendo aporte, porque a nosotros nos faltan médicos, como nos sobran abogados, con el perdón de mi profesión. Pues nos sobran abogados, nos sobran periodistas y nos sobran psicólogos, porque no le han puesto trabas y porque son carreras muy fáciles. Esas son las carreras que le llaman de pizarrón, que no se requiere nada. Pero volvamos a la pregunta suya. Si a mí me llegan los inmigrantes haitianos como llegaban, un avión todas las noches con 300 inmigrantes haitianos, y que venían engañados porque pensaban que esta era la panacea, que aquí iban a encontrar de todo, y hasta los propios haitianos que habían llegado antes los asaltaban. Entonces, o los engañaban y están hacinados y mal viviendo. Bueno, eso es una falsa, eso tenía otra finalidad, no sé cuál, pero hay un par de funcionarios de Relaciones Exteriores procesados porque vendieron visas de turismo y qué sé yo, y que fueron condenados y separados de sus cargos. Bueno, esas cosas no se pueden hacer. Uno tiene que tener un ingreso ordenado al país. Tienen que llegar los que el país puede, técnica y materialmente, recibir y darles la protección de vida, ¿no es cierto? Van a decir la posibilidad de trabajo, un techo digno, en fin, etcétera. Pero si vamos a traer gente que va a vivir en campamento, que va a estar en toma, que nos va a estar, que van a llenar los consultorios. Están colapsados los consultorios. Fíjense que en Haití, por ejemplo, no existe tratamiento contra el SIDA. Y no hay ningún haitiano que tenga SIDA que no le diga, oye, pero si en Chile el tratamiento es gratis. Y se vienen, y se vienen, y se vienen. Hablen, por favor, en los consultorios con médicos que no sean políticos, que sean objetivos. Y le van a decir, estamos colapsados. El número de enfermedades que han aparecido, que en Chile estaban erradicadas y que han vuelto, bueno, si no es la culpa de los haitianos, si son un país tremendamente subdesarrollado. Pero traigámoslos con algún tipo de garantía, veamos también sus antecedentes, tipos que han estado metidos en tráfico de droga, en asalto, en esto, en este otro, ejerciendo la prostitución. Bueno, ¿por qué vamos a tener que hacernos cargo de esa gente? Pero los que vienen a trabajar, los que se ponen las pilas, que forman familia, y que son realmente gente con espíritu de superación, muy bienvenidos, muy bienvenidos. Ahora, ¿qué piensa usted? Recién hablaba de la cifra de la cesantía que hay en el país, que alcanza el 7,8, lo que indicaba usted, ¿cierto? ¿Hubieron muchas expectativas con los tiempos mejores? Mire, yo creo de que a veces la gente se forma más expectativas de las que realmente se mueven. Pero durante los 4 años del gobierno de la señora Bachelet, tuvimos un crecimiento de un 1.5 de promedio. Ese fue el crecimiento. El primer año del gobierno de Sebastián Piñera bordeó casi el 4%. O sea, se prácticamente triplicó el crecimiento del país. ¿Qué es lo que pasó después, este segundo año? Sobre todo este primer semestre, en que hoy día los diarios dicen el país va a crecer seguramente, en la segunda salida ayer, solamente un 2,5%. Yo creo que vamos a llegar al 3% porque estábamos hablando el día lunes con el ministro Felipe Larraín y nos decía, mira, viene mejor el segundo porque vienen este tipo, y nos da todas las razones. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted mira el barrio, por decirlo así, en forma genérica, y mira Argentina, mira Brasil y mira México, vale decir, le estoy nombrando 3 posiciones de distintas tendencias, 2 de centro derecha, 1 de izquierda. Y están en recesión esos 3 países. Cuando usted mira Europa, que ha bajado, cuando usted mira hoy día,
vía martes, que ha colapsado la bolsa en Estados Unidos, producto de esta brutal guerra que hay entre China y Estados Unidos. Entonces, si dicen que cuando Estados Unidos se resfría, nosotros teníamos bronconeumonía, y ellos se han resfriado y nosotros estamos pasando piolita y seguimos creciendo. Vamos a tener un crecimiento de 2,5, 3%. Va a ser, de acuerdo a los índices internacionales, va a ser el más alto de América Latina, pelito más alto que el Perú, que durante los últimos años tenía un crecimiento mayor al de Chile. Entonces, si hay un tsunami, ¿no es cierto?, en un sector determinado del país, tenemos que entender que van a haber daños, van a haber catástrofes, van a haber crisis. Ahora, por decirlo y compararle, por favor, no es un tsunami, pero un tsunami económico a nivel mundial, y nosotros seguimos creciendo en circunstancias que todos los demás países de América Latina no pasan el 1%. No, Argentina está descalado. No, pero le digo, Argentina, Brasil y México están en recesión, pero en otros países a los que le está yendo bien, entre comillas, no llegan al 1% de crecimiento, y nosotros somos el país que más crece de América Latina. Claro, si usted me dice los tiempos mejores, veamos con quiénes nos comparamos. Y yo estoy convencido. Con Bolivia, por ejemplo. No, pero. Bolivia tiene privatizados sus recursos naturales, son estatales, por ejemplo. Sí. Bueno, el crecimiento está en un 4,8. No, pero Bolivia no tiene. Por ejemplo, gobierno socialista. Sí, pero Bolivia tiene un crecimiento, le digo una cosa, que es decir, se puede producir tangencialmente durante un tiempo. Pero en el largo tiempo Bolivia no ha tenido un crecimiento sostenido. Claro, porque volvemos a lo mismo. Chile es un país que es muy rico en recursos naturales. Usted sabe que el cobre, el litio, o sea, es muy rico este país. Si se dice que con el cobre, por ejemplo, con el 3% usted financia toda la reforma educacional, con el 3% del cobre. Son los estudios que indican. Han hecho estudios por ahí. Por ejemplo. Mire, ojalá se pudiera financiar con el 3% todo lo que la gente quisiese. Pero yo le puedo decir a usted de que la señora Bachelet hizo una reforma tributaria que iba a significar una cantidad de ingresos para financiar la reforma de la educación, y no fue suficiente. Y ella misma reconoció que no fue suficiente. Y tenía un ministro, el último ministro Valdés, que reconoció que, es decir, el costo de la reforma de la educación en los términos que se quería entregar era mucho más alta. Si esto, estimada amiga y amigo auditor, esto es como cuando el dueño de casa, frente a sus señores y sus hijos, quiere hacer mejor en la casa. Yo no puedo pintar la casa, arreglar una pieza y hacer piscina y hacer esto si no tengo presupuesto para eso. Entonces tengo que ir haciéndolo de a poco. Tendré que mejorar una parte, al año siguiente otra, después otra. Pero de la noche a la mañana producir todas las mejoras y reformas no es posible. Sí, cuando dicen que paguen los ricos, si usted distribuye la plata de todos los ricos de Chile en todo el país y elimina a los ricos, ¿no es cierto? Lo elimina porque hay algunos que quisiesen eso. Bueno, vamos a seguir siendo a lo mejor menos pobres por unos días, pero también va a eliminar las fuentes de trabajo y a eliminar otras cosas. Todo el tema colateral. Fíjese que los más importantes fuentes de producción no son los más ricos, son las pymes. Las pequeñas y medianas empresas son las que más puestos de trabajo generan en el país. Y a esas empresas es la que tenemos que cuidar. Tenemos que tener el buen criterio del hombre de campo que cuida la vaca que da la leche. ¿Ah? Y los que dan la leche, o sea, los que generan los puestos de trabajo, son las pymes. Y esas pymes, si yo les digo, oiga, a ustedes le vamos a aumentar la parte tributaria del empleador para la cotización, le vamos a disminuir las horas de trabajo, le vamos a dar esto, le vamos a dar esto otro, el tipo dice, sí, pero esta pyme a mí no me aguanta para todos estos beneficios. Entonces tenemos que ser realistas, ir analizando las cosas de acuerdo a las posibilidades y capacidades que tienen los que generan la fuente de trabajo. Hugo, ¿qué le parece el tema a usted lo de Sal, lo que pasó en Sal? Mire, usted me tocó un tema que para mí es muy sensible, por una razón, porque Sal funciona en los ríos y en los lagos. Exactamente. Y Osorno queda en la región de los lagos. ¿Es una responsabilidad del Estado o de la sanitaria? Bueno, desde luego, es decir, es responsabilidad de la sanitaria, que no ha cumplido con normas elementales de buen criterio, que es hacer una buena mantención. Segundo, es decir, el Estado no ha tenido los controles necesarios. Yo quiero decirle a la gente que algunos creen que las empresas sanitarias
se privatizaron durante gobiernos de derecha o en el gobierno militar, no. Eso es falso. Se privatizaron durante el gobierno de Frey. Así es. Y le digo, yo personalmente creo que la idea es buena, porque antiguamente, los viejos sabemos que cuando la compañía de teléfono era de Chile, para conseguirse un teléfono, si uno no tenía un pituto, pero tremendamente grande, lo conseguía. La LAN era de Chile, era estatal, y tenía millones de dólares mensuales de pérdida. ¿Por qué? Porque habían funcionarios en todos lados. Y, en fin, ESAL hoy día se ha reducido el número de gente a la que se necesita, pero se ha hecho por parte del Estado, ha habido un control ineficiente. Personalmente nosotros hemos denunciado ESAL en la región de los ríos y también hacen lo mismo en la región de los lagos, que las aguas contaminadas, es decir, las aguas servidas, las tiran o al lago Panguipulli o las tiran a los ríos en los lagos. Y eso es una conducta criminal que tenemos que impedir que se mantenga en el tiempo. Ahora, ESAL, de acuerdo a la ley, hay que esperar el informe de la superintendencia que diga qué pasó. Ese tema lo conversamos en Cerro Castillo con el presidente y yo le di mi opinión. Le dije, mire, presidente, yo conozco a ESAL porque he recurrido en contra de ellos por las conductas abusivas que han tenido. ESAL se ha sentado, ocupé esta misma palabra, se ha sentado en los principios más elementales de decencia económica y desprestigia la actividad empresarial. ESAL merece, ojalá que se le cancele su concesión. Pero si eso no es posible, porque si esto se va a judicializar, ¿ah? Es decir, porque esto no es, se le acaba y se acaba, no. Ellos para sacarlo necesitamos dictar el decreto de concesión, ellos van a apelar, vamos a estar 5 o 6 años en juicio. Yo prefiero que se le diga, mire, se les mantiene la concesión siempre y cuando, primero, paguen una multa que sea tremendamente importante y que se traduzca para la región de los lagos en una indemnización para la gente de Osorno, que ha perdido mucho más de lo que la gente calcula. Ese pequeño comerciante que se le echó a perder todo su mercadería porque tuvo que estar cerrado, porque no había agua, porque, en fin, etcétera. Exacto. Después, por ejemplo, le digo, a ESAL no puede decir, a mí no me conviene seguir expandiéndome, y resulta que mientras ellas no hacen trabajo de alcantarilla y ese tipo de cosas, no pueden haber proyectos inmobiliarios, porque no tienen agua potable ni alcantarilla, etcétera. A ESAL hay que exigirle todo el peso de la ley. Y dos, que haya un acuerdo reparatorio sin el Codecu, porque esos son los que más plata ganan y son los que menos hacen. Que haya un acuerdo reparatorio directamente con la gente o con las organizaciones sociales de la región. Vale decir que en cada sector de la provincia de Osorno, de la comuna de Osorno, se vean las maneras de reparar y que se llegue a un acuerdo y realmente se repare. Y se repare en el sentido de que se le dé una indemnización que a la gente le resulte interesante. Perfecto. Aquí nos llega un saludo. Sebastián Felipe Valenzuela Escobar. Saludo a nuestro presidente Hugo Ortiz de Filippi, a Ramberto Bravo, Andrea Camargo, Rodrigo Caramori y Brian Lobo Retamal. Gran equipo. Felicidades por este espacio radial y aprovechar de saludar a nuestros agricultores maulinos. Muy bien, pues un abrazo grande y muchas gracias. Mucha fuerza, dice. Hugo, las últimas dos preguntas frente al tema de la AFP, el PRI. Mire, a las pensiones. Yo le digo una cosa, el PRI es un partido de los sectores medios, de los sectores populares, pero no se hace eco de frases que son, es decir, una monserga. Las AFP hay que corregir las cosas, los errores que hay, pero el ahorro tiene que ser individual. Este reparto colectivo ya lo vivimos en Chile, y cuando había tanto espíritu social, resulta que lo único que jubilaban a la más tarde edad era, en ese tiempo, existían los obreros y los empleados. Hoy día son todos trabajadores. Y aprovecho de decirle, para los que no lo saben, cuando yo fui senador, fui miembro de la Comisión del Trabajo del Senado. Y en esa comisión, junto con Sergio Nofrejalpa y con Willy Taller, estaba también ahí un demócrata cristiano que era Ricardo Ormazábal y otra persona más. Propusimos, yo era profesor después de Derecho al Trabajo, así que puedo decirlo con propiedad, propusimos que se acabara el término obreros y empleados y se hablara de trabajadores,
propusimos idea de este modesto obrero del derecho, como digo yo, de que las nanas dijimos que tuvieran las nanas un porcentaje que era un 4 y fracción por ciento de impuesto, a fin de que cuando había que despedirlas, las dueñas de casa no le dijeran que era por falta de probidad, sino que tenían la indemnización previamente acumulada. Así se legislaba con seriedad y sin que esto apareciera con parafernalia en todos los medios. ¿Ah? Pero puedo decirle otras cosas que propuse, pero 9 minutos. Ok, va saludos. Dalinda Adriana, buena entrevista, don Hugo Ortiz. Muy bien. Dalinda Adriana, nuevamente, así es la superación, es factor de oportunidad, pero también mucha voluntad y determinación. Rodrigo Arias, grande don Hugo, siempre es un agrado oír su experiencia, capacidad, visión y sentido humano. Nelson Alejandro Bravo Correa, lo estoy viendo, dice. Muchas gracias, Nelson. Dalinda Adriana, es triste ver cómo algunos funcionarios sacaron los bolsillos a costa de dar asilo a extranjeros para dejarlos luego en la calle, pasando hambre y durmiendo en la calle. Cuando uno camina por aquí, que se ve mucho esto. Y así, y nos siguen llegando, y acá también tenemos. Muchas gracias vamos a ir a la última pregunta, que un poco de contingencia, lo que habló ayer el ministro del Interior, Andrés Chadwick, digamos, dijo por la prensa de que por el tema de la ley antiterrorista, los medios lo achincaron en cierta medida y le preguntaron, oiga, ¿qué pasa con esta ley? Y él indicaba y decía de que él manejaba, o que era información conocida por todos, de que habían grupos chilenos que estaban financiados desde el extranjero. ¿Usted sabía eso? Mire, bueno, en la Araucanía, primero que todo yo le voy a decir lo siguiente. Nosotros en la región de Los Ríos tenemos un contacto y dentro de nuestras filas tenemos mucha gente de la comunidad mapuche. El mapuche en general, yo le diría en un 95%, son gente de paz y que ama el diálogo. No tienen espíritu de enfrentamiento. Es más, en la Araucanía la votación mapuche vota por la centro derecha, pero mayoritariamente. Y yo en la región de Los Ríos, donde fui presidente del partido a nivel regional, tenemos varios concejales mapuches y varios candidatos a concejales mapuches. Son gente de paz, gente buena, gente que tiene ganas de superarse. Ajá. Y necesitamos brindarle oportunidades. Y nosotros como partido se le hemos dado y le damos todo eso. Tuvimos la otra vez en Temuco una reunión con Hugo Aucamán. Sí, es decir, en que los 4 partidos presentamos profesionales de nuestras respectivas colectividades. Los problemas del mundo mapuche no hay nadie más preparado que ellos mismos para solucionarlos. De manera que ellos son antiterroristas. Hago ese alcance. Porque algunos dicen los mapuches, por favor, lo peor en la vida es generalizar. Son algunos grupos minoritarios que siembran el terror y que viven de algunas organizaciones ONG internacionales. Hay una señora francesa que ha vivido ahí en el mundo mapuche, en este grupo terrorista, que, como le reitero, muy minoritario, y que en la medida que ellos hacen escándalo, tienen la posibilidad entonces de seguir recibiendo beneficios económicos. Pero también, yo no escuché al ministro, pero sé el tema, lo hemos conversado varias veces. Es decir, aquí hay grupos terroristas o anarquistas que están también, los que están poniendo bombas, no son de ningún ente étnico, sino que son tipos desubicados, desorientados, y que creen que es la manera de solucionar los problemas. Bueno, esa gente, fíjense que Felipe Arboe, que es senador PPD, él dijo, el domingo lo dijo en el Mercurio, que tenemos que acabar con este complejo de que el terrorismo, es decir, la izquierda tiene que defenderlo y solo la derecha lo ataca. Los terroristas no son de ningún partido, son terroristas. Y entonces nosotros tenemos que... Y a veces la gente dice, no, pero eso no es tanto. Yo le puedo decir que yo era dirigente universitario cuando en Colombia, si la gente todavía seguía viviendo en la incredulidad de estos movimientos terroristas. Y bueno, mira lo que llegó a Colombia, con millones de muertos. ¿Ah? Entonces, estos son cosas que uno sabe cuando se inician, pero nunca ni cuándo ni cómo terminan. El terrorismo hay que combatirlo desde el primer día con inteligencia. ¿Qué significa con inteligencia? Teniendo lo que quiere la ley que está proponiendo el gobierno, el presidente Piñera, y representado por el ministro Andrés Chadwick, en ese orden de cosas.
es decir, y habiendo infiltraciones, es decir, habiendo todo, igual como se combate a los narcotraficantes. Y segundo, teniendo una conducta muy firme, pero justa, muy firme, pero justa. No se trata de ir a colgarlo a la plaza sin proceso, muy firme, pero justa, y a esa gente se le aplique lo que la ley señala como sanción, y a los jueces decirle, ustedes tienen no la posibilidad, sino que tienen la obligación, porque si no significaría un gran incumplimiento de su... No era legal el allanamiento. Sí. Ese juez, no voy a decir nombre, si no lo nombraría, es un cretino, un desprestigio para el Poder Judicial, un desprestigio. Y después, por ejemplo, decir cuando usted ve que un juez llega de rojo en la Araucanía, ¿no es cierto?, diciendo que va a dejar libre a todas las personas. Uno puede tener posiciones, todos tenemos posiciones, pero cuando uno ejerce un cargo en la judicatura, la más importante de las funciones es tener un apego estricto a la ley y al buen criterio. Eso es. Oiga, yo quiero agradecerle. Sí, vamos a hacer ya el cierre. Las últimas palabras. Muchas gracias. Don Hugo, oiga, se despide a los auditores. Quiero agradecerles. Repita su página ahí para. Oiga, quiero agradecerles sinceramente la posibilidad que me brindaron de estar frente a estos micrófonos, de poder llegar a sus hogares y poder señalarles que nosotros, con el entusiasmo de siempre, pueden haber pasado los años, pero el espíritu de superación en cuanto a ideas, de conceptos, de principios, de organización, etcétera, siguen tan vigentes como cuando estaba en la época de la enseñanza media. Un espíritu renovado, un corazón viejo desde el punto de vista del tiempo, pero juvenil desde el punto de vista de los deseos, de la añoranza, del querer hacer cosas en función de lo que nos interesa. Y a usted, amiga y amigo auditor, con cariño, con respeto, y le ruego que lo tome así, le pido ayude a buscar los mejores corazón de barrio para que hagamos en cada municipio del país un municipio que esté al servicio de la comunidad. No queremos tipos que una vez que llegan a los cargos se sientan pequeños diosesitos, o pequeños, es decir, amos. Aquí o se viene de verdad a servir o no nos sirven, no nos interesan. Chile, corazón de barrio, PRI, Partido Regionalista Independiente, un abrazo para ustedes y a usted, mi estimado amigo, muchas gracias por la deferencia que tuvo de entrevistarme y bueno, darnos y brindarnos la posibilidad de llegar a tantos hogares. Un abrazo grande. No, la gracia, don Hugo, a usted por la deferencia. Usted es presidente del partido, se lo decía antes de entrar al set, primer presidente nacional de un partido político que nos visita y que además es de la coalición de gobierno. Se lo decía, así que yo le agradezco, digamos, la valentía que tuvo de venir al programa a exponer. Espero que no sea la última oportunidad, esperamos tenerlo nuevamente. Muy bien, pues. Va a ser más adelante. Damos las gracias a Alejandro Correa, damos las gracias a don Hugo Ortiz de Filippi, presidente nacional del PRI, ex senador y abogado. El programa Dirección Correcta se transmitirá nuevamente a partir de las 6 de la tarde, en la cual tendremos otro invitado que es Eduardo Arte. Muchas gracias, queridos auditores. Excelente.